Auditorio de Radio América, muy buenas tardes. Bienvenidos al foro Contrapunto, como cada viernes de 1 a 2 p.m. Les llevamos a ustedes los temas de interés nacional con responsabilidad, objetividad y seriedad. En esta tarde, el tópico que hemos seleccionado para poder conocer los puntos de vista de los actores en cada una de estas temáticas se concentra en el poder legislativo. El Congreso Nacional de la República esta semana ha sido objeto de visitas por parte de la representación de dirigentes de los diferentes partidos políticos, comenzando el pasado martes, con el diálogo. El titular del Poder Legislativo, el doctor Mauricio Oliva Herrera, giró una invitación al representante de Naciones Unidas en nuestro país, Igor Garafulik, y a la alta representación política de las diferentes fuerzas de los diferentes partidos en Honduras. Se presentaron y la intención es trasladar el diálogo en el Congreso Nacional. Se formaron comisiones especiales para diferentes temas, entre ellos asuntos constitucionales, asuntos sociales y económicos y temas electorales. Algunas bancadas han dicho que se reservan el derecho de participar, otros están entusiasmados porque se pueden lograr acuerdos muy importantes entre diputados que representan a todos los partidos políticos que consiguieron un diputado en las pasadas elecciones del mes de noviembre. Pero después de esto, después de la jornada del diálogo del martes, el presidente del Congreso Nacional en las últimas horas ha lanzado dos preguntas. La primera de ellas: ¿ha llegado el momento de hacer una reforma profunda a la Constitución de la República? Nos está invitando el presidente Oliva, titular del Poder Legislativo, a que en Honduras haya una Asamblea Nacional Constituyente. Y también el presidente del Congreso lanza otra interrogante: ¿cuál es el camino correcto para esto? ¿Una iniciativa ciudadana? ¿Una propuesta que nazca de la ciudadanía, que lleve al Congreso Nacional a los diputados la inquietud para tratar este tema, o que nazca en el seno del hemiciclo legislativo, que nazca ahí entre los congresistas la temática de una Asamblea Nacional Constituyente y una propuesta para llevarla a una consulta popular? Bueno, de esto vamos a hablar esta tarde. Y comenzamos con la diputada Doris Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida, quien es una de las protagonistas de uno de los temas que se generó ayer en la sesión del Congreso Nacional, la eliminación de subsidios. Vía moción se ha pedido que los subsidios ya no le sean entregados a los diputados. Ha generado polémica este tema, sobre todo porque antes de Semana Santa los diputados del Partido Libertad y Refundación recibieron este subsidio que está dentro del reglamento del Congreso, que tienen que liquidarlo, pero ha generado polémica. Algunos diputados de Libre, como Juan Barahona, decidieron regresar estos fondos. Ya contamos con nuestros dos invitados. Bueno, doña Doris, la bienvenida para usted. Gracias por aceptar estar aquí en Contrapunto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Ronnie Martínez, por habernos invitado a este contrapunto. De igual manera, al abogado Duray, que también está compartiendo esta mesa. Bueno, decirle que esta semana fue bien agitada en el Congreso Nacional. Creo que se dieron hechos bastante relevantes en la vida nacional que rompen la rutina del Congreso, lo cual pues usted ya lo ha señalado. Se inició la semana atendiendo a la invitación del presidente del Congreso Nacional para las diferentes fuerzas políticas, y también el representante de Naciones Unidas y el embajador de España, el señor Igor Garafulik, y también el grupo que se está reuniendo en la mesa del diálogo para pues evaluar un poco cómo va este asunto y cuál es el rol del Congreso Nacional. Muy bien. ¿Verdad? Y luego pues las otras preguntas creo que las vamos a evacuar al final. En relación a su pregunta específica, bueno, decirle que nosotros pues somos representantes del pueblo, que nuestro deber es escuchar el clamor popular y canalizar esas inquietudes. En realidad yo quiero ser contundente: los subsidios no es que son malos por sí, ¿verdad? De hecho, por lo menos en todo el tiempo que yo he sido diputada, se han dado subsidios.
En las alcaldías municipales, en la de aquí el Distrito Central, a nosotros nos daban 120,000 lempiras mensuales para atender proyectos, pero eso era un fondo rotatorio, que es diferente al subsidio. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que tenemos que aceptar que el subsidio, en primer lugar, se daba de manera, el subsidio de manera discrecional, o sea que eso dependía de quién estaba dirigiendo el Congreso, a quién le daba, a quién no le daba. En la ley dice que era mensual, pero realmente no se daba mensualmente. Luego que unos liquidábamos, otros no liquidábamos. Según nos informaban ahí mismo en el Congreso Nacional, más del 70% de los diputados no liquidaban. Entonces recibían el subsidio, recibían otro y no liquidaban. También era falta de un control más estricto, porque lo que debía haberse dicho es, bueno, si el que no liquida no se le da otro subsidio, ¿verdad? Y luego, bueno, la otra situación que también es bastante preocupante es que realmente no habían evidencias en algunos casos de que este dinero llegaba donde tenía que llegar, que era precisamente para ayudar en las necesidades más específicas de la gente. Entonces, doña Doris, usted lo que presentó fue una moción. Sí, yo lo que presenté fue una moción orientada en el sentido de pedir nosotros, como diputados y diputadas propietarios y suplentes, que mejor se elimine ese subsidio, ¿verdad? Porque así, pues, nosotros tendremos que ver cómo apoyamos a la gente de nuestros propios recursos. Además, en la Constitución de la República tampoco está establecido que nosotros seamos ejecutores de proyectos. Sin embargo, hay que decirlo, nosotros mismos hemos creado un clientelismo político. Desde que vamos a andar ahí en el proceso electoral, la gente ya dice, bueno, ¿qué nos trae? Es lo primero que le preguntan a uno. Creo que usted, como cronista parlamentario, y que creo que ha acompañado a muchos de los diputados a diferentes reuniones, lo primero que le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué nos trae? Pues simplemente una reunión uno tampoco la puede hacer sin darle ni un fresquito a la gente, ¿verdad? Pero ¿por qué le tiene temor a los subsidios, doña Doris, en el sentido que usted presenta una propuesta para eliminación, si al final de cuentas usted es de las personas que ha liquidado? Usted llama Sí. al Parque Central, ahí está la audiencia donde usted dice, invertimos, nos dieron tanto y así se gastó el dinero, así se invirtió, y usted presenta las líneas de desglose. Entonces, ¿por qué presentar una moción en ese sentido? Porque en primer lugar también decirle con toda honestidad que como por ejemplo, yo le cuento este caso. En el periodo anterior de los 4 años, el primer año yo no recibí ni un centavo de subsidio, porque es a discreción. Usted sabe que el primer año hubo muchas elecciones en el Congreso, junta directiva, que esto y que el otro. Entonces, no nos dieron algunos. Lo pedimos y no nos lo dieron, porque la misma ley dice que es discrecional. ¿Qué quiere decir eso? Que si quiere le da y si no quiere no le da. El segundo año, que fue el 2016, creo, 2015, 2016, solo recibí 2 mensuales. Y el siguiente año otros 2 y otros 2. En resumen, recibí 6. Otros compañeros diputados, según dicen, recibieron 12 por 4, 48. Además, recibieron un fondo departamental, etcétera, etcétera. Entonces, creemos nosotros que ahí no era el caso solo por nosotros a nivel personal, sino por lo que estaba ocurriendo, las críticas que estábamos teniendo, y que además varios diputados me dijeron a mí, mire, Doris, lo mejor es que eliminemos esto, porque nosotros en nuestras comunidades no tenemos la posibilidad que usted tiene de rendir cuentas públicas y todo por diferentes razones, sobre todo los de los partidos grandes, que muchas veces tienen que dar ayudas directas y bueno, uno tiene que le quedar ahí con factura, con solicitud, con firma, con fotocopia de la identidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos nosotros, pues, además sabíamos que esto le va a gustar a la gente, pues, para evitar precisamente esas dudas y ese manejo que no ha sido realmente el más transparente. Bueno, una moción no tiene fuerza de ley, pero No. ¿qué va a pasar con relación a este tema? Tenemos en la línea al vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas, para que nos hable sobre estos temas rápidamente, porque él se encuentra en San Pedro Sula. Pero antes de pasar con Antonio, doy la bienvenida a nuestro invitado también, el abogado Fernando Anduray, ex maestro en las aulas universitarias y dirigente del Partido Nacional de Honduras. Buenas tardes, abogado Anduray. Buenas tardes, licenciado Ronnie Salinas, querida amiga abogada y diputada doña Doris Gutiérrez.
Siempre el primer deseo de mi corazón es porque la gracia y la bendición de Dios nos acompañe como pueblo hondureño y que todos los que nos escuchan pues tengan el valor de orar y de pedirle a Dios si no lo han hecho este día. Hay que comunicarse con Dios. Luego, complacido de estar en Contrapunto y tratando de ser lo más objetivo posible. Este es un programa de esos que no le pertenecen a los activistas políticos, ¿verdad? Como en la campaña aparecen un montón de foros y muchas cosas, y hay programas que los ven los activistas políticos o los oyen, pero este programa es un programa popular, esencialmente popular. Es de esas cosas que promovieron un canal de expresión del pueblo que no tenía cómo expresarse. Y es uno de los programas de mayor antigüedad en la opinión popular, de tal forma que saludamos al auditorio de Contrapunto. Y evidentemente aquí en esto habrá gente que le gusta cómo habla Fernando Anduray y otros que no les gusta cómo habla Fernando Anduray. Pero de todo modo un saludo para todos ellos y le vamos a ceder para darle paso a don Toño Rivera y después desarrollamos nuestra tesis del diálogo, estas cosas del subsidio. Así es, ya vamos a profundizar sobre el tema del diálogo y la parte de la propuesta que hace el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, si es necesario ya hacer una profunda reforma a la Constitución de la República. Sobre este tema del subsidio, diputado Antonio Rivera Callejas, ¿se eliminó el subsidio como se está planteando con la aprobación de una moción? Porque tenemos entendido que una moción no tiene fuerza de ley y es parte del reglamento del Congreso, es ley que los diputados tengan acceso a subsidio y fondo departamental. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ronnie. Un saludo muy especial a mi compañera diputada Doris Alejandrina Gutiérrez e igual a mi amigo correligionario Fernando Francisco Anduray Díaz, olimpista, por cierto, pelimodo. Ronnie, yo creo que la moción de la diputada Doris Gutiérrez, yo lo dije en el pleno, que aunque no compartía lo que ella estaba solicitando, voté a favor de la moción. Si bien es cierto la moción es vinculante, pero ya la Junta Directiva tomó la determinación de que no hay más subsidios. ¿Por qué digo yo que no estaba de acuerdo? Y voté a favor de ella, parezco el doctor Merengue. Pero las circunstancias del momento lo obligan a uno a este tipo de votaciones. Así que con el último subsidio que se dio, tan polémico por cierto, yo estoy construyendo, bueno, con este subsidio y con la mano de obra de los vecinos de la aldea La Cuesta número 2, nacionalistas, liberales, libres, pinoístas y todo, ellos estamos construyendo un aula para kinder. Y los niños que vayan a ese kinder van a ser hijos de dirigentes, de activistas o ciudadanos comunes de todos los partidos políticos. Eso fue lo que pidió la comunidad. Es más, fíjense que ayer estaba yo con el alcalde, con Nardijuan Afura, reunidos con los vecinos de la cuesta número 2, y ahí nomás el alcalde se comprometió a hacerles el muro del centro comunal. O sea que gracias al subsidio del Congreso y a la alcaldía municipal, la cuesta número 2 tendrá ahora un centro comunal remodelado, el muro y el aula para el kinder. Pero al final, las circunstancias y lo que decía Doris también, pues ya están eliminados los subsidios. Vía la moción que presentó Doris Alejandrina Gutiérrez. Así es que yo creo que un subsidio bien manejado, bien liquidado, así como lo hace Doris, y ella que lo hace, la liquidación en el Parque Central, en público, era lo ideal, pero ya no hay más subsidios del Congreso Nacional. Bueno, entonces queda establecido... Es más, Ronnie, lo invito a que cuando inauguremos el aula me acompañe. Igual invito a Doris y a Abdulay que me acompañen a esa inauguración del aula de la cuesta número 2. Bueno, don Antonio, entonces como directivo del Congreso Nacional, usted nos ha confirmado, se ha tomado la decisión por parte de la Junta Directiva de este Poder del Estado de no dar más subsidios. La consulta era porque fue una moción y la moción no tiene fuerza de ley, pero no se entregará más subsidios a los diputados entonces. No tiene fuerza de ley, Ronnie, pero cuando muchos diputados están a favor y es algo interno del Congreso, prácticamente sí tiene fuerza de ley. Tal vez hacia el Poder Ejecutivo, al Poder, a los entes descentralizados y a otros aspectos, esa exhortativa, recomendación, sugerencia,
lo que usted quiera, pero al interno del Congreso, es casi, con una votación tan grande como esa que hubo ayer, prácticamente adquiere fuerza de ley. Muy bien. Gracias, diputado. Vamos a tener tiempo para dialogar con usted sobre otros temas. Tenga feliz día. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio César Rivera Callejas. Bueno, evacuado esta temática de la eliminación de subsidios, moción presentada por la diputada Dori Gutiérrez, entramos a los otros tópicos. El constitucionalista Fernando Anduray. Abogado, llegó el momento de hacer una profunda reforma a nuestra Carta Magna. Al Partido Nacional le cayó el 20, como se dice popularmente, acerca de peticiones que otras fuerzas políticas tenían hace algunos años, que se necesitaba una nueva constitución. Mire, yo creo que en el marco de la doctrina constitucional, nosotros debemos entender que el derecho esencialmente evolutivo dentro de una sociedad es precisamente el derecho político, que está constituido fundamentalmente por el derecho constitucional. Y el producto de la actividad del derecho constitucional con todas sus doctrinas, al final se traduce en una constitución que es el documento esencial y primario en el que se establecen todas las normas de organización del Estado, las declaraciones de derechos individuales y colectivos de la población, más el tipo de organización y competencia de los órganos que se estructuran en función de la doctrina de división de poderes. Hay otros elementos como el establecimiento del régimen económico, los asuntos de seguridad y algunos otros asuntos financieros que están expresamente contemplados en la Constitución. Pero fundamentalmente lo que la Constitución debe expresar es el querer, el pensar, el sentir de una sociedad. Bastará entonces hacer una observación si lo que la sociedad de 1982, que es la que pone en vigencia esta Constitución, es el mismo prácticamente 36 años después, o si el querer, pensar y sentir de 1965, que fue el antecedente para la Constitución del 82, y la del 57, que también es el antecedente de la del 82 y la del 65, son congruentes con la forma de actuar de la sociedad. ¿Qué cosas nuevas tiene la sociedad en su funcionamiento, por ejemplo, que no tienen una regulación constitucional? ¿Verdad? El tema de la informática, por ejemplo, el funcionamiento electrónico de la sociedad, los sistemas educativos y ese tema electrónico, el Internet, que está presente prácticamente en todo el actuar de la vida de todos los ciudadanos. Ahora, hasta en las escuelas más pequeñas nosotros encontramos que el gobierno anda preocupado viendo a ver cómo les pone internet y cómo tienen una computadora. Eso implica entonces que el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos han entrado en una órbita de acción que no se tenía en el momento en que se hizo la Constitución. La pregunta es, ¿hay que revisar la Constitución para reformarla o hay que hacer una nueva Constitución? Yo entiendo que las declaraciones del presidente del Congreso están orientadas a promover el diálogo sobre la necesidad de una profunda reforma constitucional. Porque hay temas también, aparte como ese que le menciono de la informática, como el de la actualización electoral, que el sistema político hondureño está reclamando. No hay duda de que la forma en que está diseñada la ley y el proceso electoral en el país ha sido vulnerado y ha sido aprovechado en distintos momentos por la clase política, pinchando el sistema en los huequitos en que el legislador no pudo prever que iban a haber algunas situaciones irregulares. ¿Necesitamos una nueva ley electoral? Particularmente yo creo que sí. A mí me parece, por ejemplo, que hacer una reforma electoral parchando la actual ley sería un error, porque el contexto de la ley debe ser producto de una visión de la sociedad sobre cómo quiere manejar su sistema electoral. ¿Que este es el momento propicio para hablar de esos temas? Sí. ¿Por qué? Porque no hay candidatos presidenciales definidos en los partidos políticos con miras a las siguientes elecciones. Este año
va a ser muy difícil que salgan candidatos presidenciales en los partidos ya con poder de decisión en sus partidos. ¿Qué significa eso? Que las autoridades de los partidos políticos y la sociedad en general tienen un espacio de diálogo, como han pretendido hacer al Congreso Nacional, donde se ha abierto una puerta para un posible entendimiento. ¿Qué sucede si no hacemos las reformas en este momento? Que el próximo año ya van a haber candidatos presidenciales en todos los partidos. Y esos candidatos presidenciales empiezan a calcular personalmente si les conviene o no les conviene hacer una reforma. Y es cuando se va contaminando la reforma electoral con los intereses particulares de un candidato o de los grupos oligárquicos que están cómodamente instalados en el país. Me refiero entonces de que este es un buen momento para que la sociedad actúe. Es evidente que las directivas de los partidos políticos se convierten en los principales protagonistas de la reforma electoral y que es a través de ellos que hay que inducir la reforma ligado a la acción del Congreso Nacional. Pero también es evidente que la sociedad hondureña está cansada del comportamiento de los políticos. Está cansada de ver cómo se abusa, cómo se inventa, cómo se destruye o cómo se pretende dar una imagen de bueno a algo que es malo o imagen de malo a algo que es bueno. Entonces de ahí que el sistema político electoral necesita algunas reformas que no necesariamente son las del proceso electoral general. También hay que revisar cómo funcionan internamente los políticos y cómo están haciendo las elecciones internas de los partidos políticos. ¿Qué reforma constitucional se va a necesitar de los acuerdos políticos para un nuevo sistema electoral? Pues esa es parte de la reforma constitucional que podría el Congreso tener que hacer en este año. Habida cuenta que esa reforma constitucional que se haga debe ser ratificada el siguiente año y empezar después a montar la infraestructura electoral que resulte en temas como el de la composición nueva del Tribunal Nacional de Elecciones o Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de las Personas, si se va a crear un Tribunal de Justicia Electoral o se va a crear algunas instancias de apelación o de decisión inicial en los temas de materia electoral. Hay muchas cosas que hacer. El tema del voto electrónico está conectado directamente a las leyes electrónicas que manejaba al principio, que estaba mencionando al principio. No se ocupa una constituyente para los temas. Entonces, la constituyente no se necesita para eso, porque la Constitución por sí sola puede soportar la reforma electoral en ese tipo de temas. Doña Dori Gutiérrez, esto que ha planteado ahora en el debate del presidente del Congreso Nacional, esa profunda reforma constitucional, ¿no se necesita constituyente, como señala el abogado Fernando Anduray, o si necesitamos llegar a ese proceso para salir de una vez por todas de las dudas, del atolladero en el que estamos después de las elecciones del 26 por la crisis postelectoral? Bueno, primero yo creo que estamos frente a dos escenarios. Uno es reformar la Constitución en los artículos en que consideremos que es necesario hacerlo, sobre todo de cara a las reformas electorales, y otro es hacer una nueva Constitución. Si hacemos un análisis de todas las reformas que ha sufrido la actual Constitución, realmente si nuestra opinión es que si quisiéramos realmente hacer un cambio estructural, sí se necesitaría, creo yo, una nueva Constitución y tendría que hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Depende cuál es la intención que tengamos los políticos. Si solamente queremos, por ejemplo, modificar el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas o la misma ley electoral, hacerla una nueva ley electoral, que yo también estoy de acuerdo que debe ser una nueva ley electoral y no ponerle parchos ni nada, necesitamos antes reformas constitucionales, porque ninguna ley electoral puede hacerse si antes no tiene el soporte de lo que establece la Carta Magna. Entonces, definitivamente yo siento que este año tenemos que entrarle, como sea, a reformar la Constitución o a pensar en hacer una nueva Constitución. ¿Por qué razón? Porque si se trata de reformar, el otro año tendría que aprobarse en una primera legislatura y ratificarse el siguiente año. Estamos hablando ya del 2019. Entonces, estamos hablando del 2019, tendríamos que decir que este es el año plazo para aprobar una nueva ley electoral, porque ya el 2020 prácticamente estamos a las puertas del nuevo proceso electoral y las reglas del juego deben quedar
bien claras. Ahora, fíjese, yo me hago una pregunta y siempre me la he hecho. ¿Por qué los Estados Unidos tienen una constitución pétrea, diría yo? Y tal vez aquí tenemos al abogado Anduray, que es un estudioso de la materia. ¿Por qué los Estados Unidos, con 7 artículos, creo que son, ¿no? 7 artículos, y no lo han cambiado? Y ahora andaban en una onda de querer cambiar uno de los artículos que creo que da la libertad para el manejo de armas y todo. Y entonces la sociedad de Estados Unidos no le gusta pues eso de estar cambiando las reglas del juego, cambiando las reglas del juego. ¿Por qué razón? Porque el cambio de las reglas del juego depende de la voluntad política de quienes están en este momento ejerciendo los diferentes poderes del Estado. Mientras que usted tiene un marco general constitucional, como lo que hacen es reformar algunas leyes que en este momento no les convienen. Pero nosotros, los latinos, somos muy dados, ¿verdad? Primero tenemos una constitución con una gran cantidad de artículos, más de 300. Esta propuesta que hace el presidente Oliva Doña Doris le abre la puerta a la alianza de oposición, a uno de los anhelos u objetivos que se han planteado desde hace varios años, desde el 2009, una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, sí, para mí abre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, con las implicaciones que eso podría traer, que es el planteamiento que se hizo inclusive en el año 2009, cuando ocurrió todos los acontecimientos de los cuales, como dijo aquel, no quisiera ni siquiera acordarme, ¿verdad? Entonces, creo que el presidente del Congreso ha abierto un dique pues bastante grande. Este fin de semana nosotros, como Alianza de Oposición, tenemos una asamblea. Se va a discutir el tema, entiendo yo, porque fíjese usted que inclusive con una nueva constitución habría que revisar hasta el modelo económico. Porque cuando se hizo esta constitución estábamos con un modelo eminentemente capitalista y ahora estamos con un modelo neoliberal, con sus ventajas y sus desventajas. Entonces, habría que ver si con una nueva constitución hay que revisar ese modelo económico y tal vez orientarlo más hacia la socialdemocracia, que es uno de los planteamientos que tiene nuestro partido como PINU y que ha dado buen resultado en muchos países europeos y todo por el hecho de que no es una posición radical ni de derecha ni de izquierda. Lo que yo veo un poco contradictorio es, y usted, licenciado Ronnie, como una persona que cubre la fuente legislativa, es como la vez anterior se propuso hacer un plebiscito, que es una forma de consulta ciudadana amplia, para preguntarle al pueblo sobre el tema de la reelección y otros temas. Sin embargo, el partido de gobierno, que en ese tiempo también era el Partido Nacional, fue el primero que votó en contra. Sin embargo, bueno, tenemos que aceptar que las sociedades son cambiantes y que de repente las cosas con las que ayer estábamos radicalmente en contra, hoy podríamos pensar que se podrían convertir en una salida importante para poder de una u otra forma asegurar un marco constitucional que nos dé como mayor respiro para todas las contradicciones que existen actualmente. En resumen, la posición de nosotros es una posición como Partido Socialdemócrata que el pueblo es el soberano y que en lugar de que sea hecho por una comisión de sociedad civil o que sea hecho por las bancadas del Congreso Nacional, es un imperativo categórico, como decía por ahí un periodista que ya falleció, es un imperativo categórico que se haga una consulta al pueblo. Fundamentalmente nosotros creemos que debería ser a través del plebiscito y en última instancia la iniciativa ciudadana. ¿Cuál debería ser la pregunta ahí? Bueno, la pregunta sería si el pueblo hondureño estaría de acuerdo en elaborar un nuevo pacto social. Y otra repregunta, si contesta sí, ¿en qué aspecto? Porque también tenemos que conocer el contenido, 2 preguntas básicas, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, y se lo digo yo también como educadora, más que como política que soy, la participación de los sujetos del proceso es clave. No es lo mismo venir con una disposición de arriba hacia abajo que venir con una consulta previa en donde podríamos nosotros diagnosticar cuáles son las aspiraciones del pueblo hondureño. Nosotros nos inclinaríamos porque haya una consulta ciudadana.
Bueno, la oposición, sobre todo los partidos que conforman la alianza partidaria, siempre han señalado que una constituyente es lo que se necesita en el país. Abogado Honduray, ha escuchado a doña Dori Gutiérrez, ella se va por la consulta, se debe hacer una consulta popular. Le pregunto, ¿será que esta propuesta de los diputados se basa en el que el diálogo, tanto en Naciones Unidas como en el Congreso Nacional, se invitó, no avanza, las fuerzas se retiran y buscar de una vez por todas la salida? Bueno, mire, primero yo creo que debemos estar claros y ubicarnos en el tiempo y en el espacio, porque ahora sí se puede y antes no se podía. Una vez que el proceso electoral se inicia, por ejemplo, en el 2021, va a ser extremadamente difícil cambiar reglas del juego. ¿Verdad? En el periodo pasado, esencialmente el problema que limitó la posibilidad de reformas electorales es que ya teníamos un proceso electoral convocado y, por ejemplo, el Partido Nacional había definido su estrategia conforme a las reglas del juego con que empezó el proceso electoral. Y si nos cambiaban las reglas del juego a medio camino, evidentemente nos trastornaban toda la programación que habíamos hecho. En este instante no hay programación estratégica de los partidos políticos para el 2021. ¿Qué sucede entonces? Que tenemos todo el espacio para negociar y ponernos de acuerdo, y una vez que se define el marco legal de cómo va a funcionar el proceso electoral y las reformas constitucionales que se tengan que hacer y estén en vigencia, en esa medida todos sabemos a qué nos vamos a tener. Tema, por ejemplo, segunda vuelta. Si al final, después de una profunda discusión en el Congreso, se decidiese aprobar una segunda vuelta, el Partido Nacional estaría claro que iba a haber segunda vuelta. Entonces, la estrategia política, nuestra planificación, incluiría la posibilidad de tener que ir a una segunda vuelta. Pero para eso vamos a disponer de recursos, vamos a disponer de planificación, de proyecciones, de actividades y de muchas cosas para poder llegar con éxito a esa posibilidad. Ahora, si nosotros empezamos un proceso electoral y nos dicen que no va a haber segunda vuelta y un año antes, porque ven que van a perder los otros, se quieren juntar para meternos segunda vuelta, evidentemente vamos a decir que no. Entonces, en este instante, todos estamos igual. Nadie tiene ventajas. Lo que debe privar y lo que debe aparecer es la inteligencia de los políticos en las directivas de los partidos, en el Congreso Nacional y el compromiso con Honduras. Entender que cualquier reforma que se haga es para fortalecer la democracia de Honduras, el sistema electoral, y que las medidas que se tomen, si en la próxima elección yo creo que me pueden hacer daño, puede ser que en la siguiente me hagan bien, pero entonces yo sé a qué me estoy ateniendo. ¿Que se necesitan reformas constitucionales? Evidentemente, para poder incluir en una ley electoral un Tribunal Supremo Electoral de 5 miembros, tendríamos que hacer una reforma constitucional. Eso requeriría una reforma constitucional en el Congreso sin necesidad de una constituyente. Luego, lo del registro, igual. Lo de que si vamos a separar, por ejemplo, el día de las elecciones para abandonar ese cacicazgo presidencialista que tenemos en las elecciones y que domina los partidos y contamina en las relaciones de la oligarquía con los presidenciales, toda la actividad política de los hondureños. Pues habría también que hacer una reforma constitucional, de tal forma que hay temas conectados a la reforma electoral que sí van a requerir previamente de una reforma constitucional. En eso estamos claros, porque no podemos emitir una ley electoral violando lo que en este momento está en la Constitución. Pero de tener una visión de reformas parciales de la Constitución a tener una visión de una emisión de una nueva Constitución, hay una cantidad de distancia enorme, ¿verdad? Yo creo que no es necesario una asamblea constituyente. Para mí, en mi concepto como abogado, es un momento político muy peligroso para la sociedad. Porque la constituyente, una vez que se instala, lo puede todo. Y en esa negociación de hacer una constituyente, van a tener que negociar todos los políticos a ver qué pedazos se dan en el ínterin del tiempo en que la constituyente trabaja haciendo la constitución, cómo va a ser el gobierno, quién va a ser el gobierno. Lo primero que tendrían que conseguir es la decisión de
el Partido Nacional con el presidente Juan Orlando Hernández de que va a dejar el poder para que asume el poder un ejecutivo nombrado por la constituyente. Eso lo veo en los cuernos de la luna, muy difíciles. Hay trampitas ahí, ¿verdad? Los que conocemos toda la dinámica de la infraestructura constitucional, entendemos que una constituyente solo es posible realmente en el momento en que hay una disolución del Estado de Derecho y hay que volver a constituir el Estado de Derecho. ¿Está en contra de que se le consulte al pueblo? No, por supuesto que no. Todas las decisiones, por ejemplo, que se tomen reformando la Constitución para asuntos electorales, pueden ser sometidos a un referéndum. Eso es lo que dice el doctor Oliva. Si leemos bien las declaraciones del doctor Oliva, habla de una revisión general de la Constitución, que se puede hacer perfectamente sin necesidad de una constituyente, o temas particulares que se pueden hacer perfectamente también. El doctor Oliva no ha propuesto constituyente. Nadie me puede mostrar a mí que esas declaraciones signifiquen constituyente. Por ahí salió Mel Zelaya diciendo que antes cuando él propuso una constituyente, entonces lo metieron preso y lo votaron y que quiere ver qué van a hacer ahora con Mauricio Oliva que propone constituyente. Mauricio Oliva no ha propuesto ninguna constituyente. Ha propuesto un diálogo general para que nos pongamos de acuerdo. Y si hay que hacer una reforma general, pues hay que hacerla, sin necesidad de constituyente. Una reforma general a esta Constitución es posible a través del diálogo nacional que se está iniciando, pero para eso se necesita que los políticos se despojen de sus intereses personales, porque lo que está contaminando en Honduras son los intereses de grupitos que financiaron a un candidato, financiaron al otro, o el financiamiento extranjero que ha venido para algunos candidatos y partidos que están obligados a darle resultado a quien los ha financiado. Tienen que olvidarse de todo eso. Tienen que ponerse en el plano de que Honduras está en un momento especialísimo para poder avanzar en materia de desarrollo y en materia de convivencia política y social en el país. En cuanto a lo que decía doña Doris de la Constitución de los Estados Unidos, esa Constitución de 7 artículos es esencialmente declarativa. Declara que debe haber respeto mutuo, que debe haber respeto a la ley. Bueno, la cultura de respeto a la ley de los Estados Unidos es impresionante. Y el principio de imparcialidad en la aplicación de la justicia, ni digamos. Esas son las bases realmente de la construcción de una sociedad más o menos justa. Y el principio de la libertad de empresa, el respeto a la propiedad privada, la seguridad interior y el ejercicio de su soberanía. Todas esas cosas están bien contempladas y bien declaradas en esos 7 principios. Partiendo de esos 7 principios, los norteamericanos han construido un régimen ordinario, legislativo, y han hecho leyes para todo, cuidando siempre que no haya contraposición con los principios y declaraciones constitucionales, porque en Estados Unidos cualquier persona que considera inconstitucional algo se va a la Corte Suprema y plantea la violación de la Declaración Constitucional. Por eso es que en algunos momentos, algunas decisiones de las Cortes en Estados Unidos para casos similares han sido a favor de alguien y después pueden ser a favor de la otra posición, dependiendo de la interpretación a la Declaración Constitucional que hacen los jueces. Un sistema diferente. Allá prácticamente el orden ordinario de la ley es el gran grueso y está respetando 7 principios. Aquí en Honduras nosotros tenemos el sistema español, ¿verdad? Los gringos manejan un sistema anglosajón prácticamente y nosotros tenemos un sistema español con leyes muy desarrollistas, muy declarativas. Yo creo que no podemos nosotros intentar aplicar la misma filosofía de Estados Unidos en Honduras en función de que culturalmente nosotros dependemos de un sistema político, territorial, económico, financiero y social instaurado por los españoles, que tenían un sistema de administración distinto del de Inglaterra, que es el que da prácticamente origen al sistema de organización político, social, económico de los Estados Unidos. De ahí entonces que, aunque veamos algunas cosas buenas en los gringos, promover una reforma para parecernos a ese sistema político sería todavía, imaginan ustedes toda la gente de izquierda diciendo que estamos entregando la soberanía nacional porque ahora hasta las leyes de Estados Unidos vamos a poner en Honduras. Yo creo que el contexto hay que
saber diferenciarlo. Por eso decía, hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Bueno, El tiempo en este momento es propicio para una buena reforma estructural, integral en el Estado. La Constitución lo permite, por eso no hay que aspirar a quitar esa Constitución, sino que hacer la actualización evolutiva que la sociedad está demandando en este momento. bueno, usted dice hacer una revisión total de la Constitución sin necesidad de constituyente, doña Doris. Y dice el abogado Honduray, por ahí, si se va a la constituyente, hay unas trampitas. Bueno, mira, el tema es que estos son temas bastante espinosos. Pasan incluso por los pensamientos y por las posiciones ideológicas de las fuerzas que en este caso les toca tomar una decisión que no puede ser nada, o sea, no nos podemos escapar los políticos de tener una intervención directa en estos asuntos, no solamente a través de un Congreso Nacional, sino también a través de una Asamblea Nacional Constituyente o a través de cualquier otro tipo de participación ciudadana. Lógicamente que hacer una nueva constitución significa inclusive revisar el modelo económico en que vivimos, significa, bueno, profundas reformas coyunturales y estructurales. Y habría que ver, yo diría, lo ideal sería eso, lo ideal, pero lo práctico y lo real es que podamos hacer algunas reformas, pero no solamente en el campo electoral. Porque si nos vamos solamente al campo electoral, estamos nada más privando el interés de los políticos, pero el interés de la población es otra. En este momento, el interés de la población en este momento, si usted simplemente conversa con cualquier ciudadano o ciudadana al salir de aquí de la radio, ¿cuál es lo que le va a plantear la gente? Trabajo. Cantidad de miles de personas todos los días nos escriben a nosotros. Necesitamos un trabajo, necesitamos un ingreso. Seguridad. El tema de seguridad es un tema que va de por medio de la vida de las personas. Sobre todo en este momento, nosotras las mujeres estamos en una situación bien complicada en el tema de seguridad, en el tema de defensa, inclusive defensa hasta de nuestros propios compañeros. Hoy, por ejemplo, bueno, mataron a una niña allá, la otra compañera la metieron presa porque le dio una cachetada al marido, pero en caso contrario cuesta que vayan a tomar preso al hombre que agreda a una mujer, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo veo que las condiciones para hacer una nueva constitución no es que son imposibles, porque estamos, pues mientras tengamos vida, ¿verdad? Hay esperanza, pero es difícil que se puedan dar. ¿Por qué razón? Porque unos partidos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Ya desde ahí va a haber un primer quiebre que nos va a impedir avanzar en ese proceso. Entonces, lo más viable, aunque no sea lo más ideal, en este momento sería hacer reformas, pero que no solamente toquen el tema estrictamente electoral o partidario, sino que toquen los temas que tienen que ver con las necesidades y las expectativas de la población, que al final la misma Constitución dice, la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo el que nos tiene que decir por dónde quiere que vayamos, y no al revés, ¿verdad? Ese es un punto de vista que todavía nosotros no lo hemos discutido a nivel del Pino. El próximo domingo, bueno, va a ser la Asamblea de la Alianza, pero después cada partido tiene que hacer sus propios análisis, y nosotros el próximo martes en Comisión Política vamos a retomar estos temas de manera un poco más meditada, porque ahorita el doctor Oliva lo que va a lanzar dos preguntas ahí que han revuelto a todo el mundo, ¿verdad? Pero estas cuestiones no es de responder así por el conocimiento, digamos, teórico que tenemos o por la experiencia práctica, sino que hay que hacer análisis que impliquen toda una realidad bastante difícil que estamos viviendo en este momento. Muy bien, vamos a leer algunos mensajes que nuestros oyentes han enviado al 95202080. Dice el número 7104, terminación 7104, el partido en el poder no quiere segunda vuelta, no la acepta porque sabe que perderá. También hay que entregar una nueva cédula para que no voten los muertos. Dice, en pocas palabras, don Fernando está buscando que nunca dejen el poder. Recuerde, no somos tontos, les escuchamos en Olancho.
Dice, saludos amigos, sáquenme una duda. Si se hace una constituyente, uno, se rompe el orden constitucional y por lo tanto los tres poderes regidos por la Constitución tienen que emitir o cesar en sus cargos y hacer nuevas elecciones. Es la pregunta que hace nuestro oyente. Tiene que haber reformas porque los que están en el poder están usurpando. ¿Cuál es el miedo del Partido Nacional? Pero de nada sirve consultarle al pueblo si en Honduras lo que el pueblo diga, los políticos hacen lo que les da la gana. Soy Leonel Macías desde Seattle, en el estado de Washington. Saludos. Saludos a doña Dori Gutiérrez. ¿Y por qué no utilizaron el referéndum cuando se violó la Constitución para la reelección, que es ilegal, y no se hizo la consulta al pueblo? ¿Por qué será? Otro mensaje. Buenas tardes. Quiero aprovechar ese programa para felicitar muy efusivamente a los invitados, a doña Dori. Saludos por ese proyecto de eliminar esa olla de los subsidios. Después dice, una de las reformas que se debe hacer a la ley electoral es limitar la permanencia de los diputados en el Congreso, que ya se convirtió en un asilo. Bueno, es parte de los mensajes. Estamos leyendo los mensajes que nos envían al 9520-2080. Algunos no los leemos completo porque utilizan palabras fuertes y aquí es expresar nuestra opinión con el debido respeto. Dice, primero, para hacer una nueva constitución tiene que hacerse un plebiscito para que el soberano opine, no este montón de diputados que tomen una decisión. Estoy escuchándolos desde Olancho. Estoy escuchando a doña Doris, que expresa ella ser socialdemócrata, pero en Honduras no hay nadie que sea socialdemócrata. ¿Por qué no lo reflejan? Bueno, son de los mensajes que envían nuestros oyentes al 9520-2080. Le tiran duro a Andoray. ¿Cómo creerle a Andoray todo lo que dice si al ser hasta catedrático de la U y defender la Constitución actual, después él y su grupo se olvidaron de eso? Saludos, siempre los escucho. Buenas tardes, sería bueno que Fernando Andoray y Antonio Rivera Callejas nos expliquen por qué en el 2009 la reelección era mala y ahora fue buena. Ellos solo velan por los intereses del Partido Nacional y no por el bienestar del pueblo hondureño. Bueno, una gran cantidad de mensajes. Vamos a hacer todo lo posible por darle la palabra a nuestros invitados y que puedan contestar algunas de las interrogantes que han planteado nuestros oyentes. Abogado Andoray. Bueno, primero no voy a referirme a mensajes que escarban en lo que pasó, porque no vamos a restaurar nada. Y tampoco hay que hurgar la herida para que supure más. Se trata precisamente de poder superar esas situaciones. Alguien dice por ahí que nos oponemos a la segunda vuelta porque perdemos. Otro dice que no queremos reformas porque no queremos dejar el poder. Mire, esos ataques vienen aquí porque evidentemente yo represento el partido de gobierno y represento al gobierno de la República con Juan Orlando Hernández. Y soy el secretario ejecutivo de la Comisión Política del Partido Nacional. Pero la gente debe entender que las cosas que se hagan, las reformas que se hagan, no se pueden hacer para sacar al Partido Nacional del poder. Es que el problema es que hay gente que quiere reformas para sacar a los cachurecos del poder. Y lo que necesitamos son reformas para fortalecer el sistema político electoral de los hondureños, que sea justo, que sea confiable, que sea transparente, que sea económicamente justificado para los hondureños. Eso se puede construir si todos nos ponemos de acuerdo. Ahora, debe entenderse también que todas las reformas que se hagan, porque van a haber reformas, en eso estamos de acuerdo con doña Doris nosotros, van a haber reformas, y de repente hasta la segunda vuelta pasa, si eso depende de la decisión que tomen las comisiones de diálogo y la vocación política en el Congreso. Todas esas que creen, por ejemplo, como la segunda vuelta, que puede ser dañina porque creen que con eso sacan al Partido Nacional del poder, puede ser que esa segunda vuelta, en lugar de sacar al Partido Nacional del poder, más bien le garantice que va a seguir en el poder. ¿Por qué? Porque
nosotros sabemos que en Honduras ganar 3 elecciones era extremadamente difícil y la ganamos. Y ahora vamos a postularnos para una cuarta, que va a ser también extremadamente difícil. Pero la posibilidad de una pérdida también está en el camino, Ronnie. Puede ser que el Partido Nacional no gane directamente la cuarta victoria. ¿No es para blindarse estas propuestas? Espéreme. Puede ser que no gane la cuarta victoria consecutiva y que la gane otro partido. Y que el otro partido no consigue el 51% de los votos y que tengamos que ir a una segunda vuelta. Y que el Partido Nacional quede en segundo lugar. Y entonces el Partido Nacional va a buscar aliarse con otros que perdieron las elecciones y hacer componendas y todo para ganar la segunda vuelta. Y puede ser que ganemos en segunda vuelta. Y entonces, ¿qué van a decir? Ah, cayeron en la trampa, los cachurecos ya sabían que esto iba a pasar y por eso pusieron una segunda vuelta. No, aquí se trata de que valoremos y analicemos el verdadero fortalecimiento del sistema político electoral. Si la segunda vuelta es una garantía de que los hondureños vamos a tener paz y tranquilidad después de las elecciones, porque el que gane va a tener el 51% de los votos, pues hombre, pongámonos de acuerdo en el Congreso y la aprobamos. ¿Cuál es el problema? Pero esa segunda vuelta va a ofrecerle oportunidades tanto al Partido Nacional como a los otros partidos, sean ganadores o sean perdedores cualquiera. Y eso es lo que la gente no ve en el camino. Después se arrepienten de estar proponiendo cosas que les terminan perjudicando. El tema de la composición de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Eso, su funcionamiento, si ponen 5 miembros, si ponen 7 miembros, su funcionamiento va a depender de la capacidad de diálogo y de negociación que tengan los partidos entre sí. Y el Partido Nacional va a seguir negociando y platicando con la gente. Entonces yo no veo por qué nosotros nos vamos a sentir que nos perjudica algo. La nueva tarjeta de identidad, si quieren que la haga un nuevo registro nacional de las personas, que la hagan, pero nosotros vamos a saber en qué condiciones se va a hacer esa tarjeta de identidad y el Partido Nacional va a poner a funcionar toda su infraestructura administrativa, toda su infraestructura organizativa para tratar de que todos los nacionalistas tengan tarjeta de identidad en la próxima elección. Entonces, lo mismo tienen que hacer los demás. El problema es que quieren que a medio camino, cuando han trabajado mal y han perdido tiempo, les arreglen las cosas para ver cómo le ponen zancadillas al que va adelante. Fíjense en una cosa, y digo al que va adelante, en este momento nadie va adelante, porque no han empezado las elecciones. Pero nosotros necesitamos que la clase política en Honduras se ubique en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, en este instante, los periodos presidenciales son de 4 años. ¿Qué significa eso? Que las dirigencias políticas partidarias deben tener una visión de 4 años. Nosotros en el Partido Nacional entendemos que en este momento hay una crisis política y que hay que inducir la salida de la crisis política y que hay que participar en eso, porque necesitamos saber cómo vamos a avanzar hacia las próximas elecciones. El problema de los otros partidos es que probablemente no se han dado cuenta de que eso está sucediendo y ya perdieron diciembre, enero, febrero, marzo y van con abril, 5 meses de los 4 años prácticamente perdidos en función de la definición de una estrategia política. Un partido político moderno se ubica y empieza a planificar. Y nosotros tenemos planificadores para todo esto. Y estamos calculando que se pueda dar esta reforma, que se pueda dar la otra, que se pueda dar la otra, que se cambie un organismo, que se cambie el otro. Todo eso está contemplado entre la división de 4 años que nosotros tenemos. Los otros todavía creen que hay que irse a tomar la calle para prenderle fuego y evitar que la gente pase y que con eso va a ganar elecciones. Diputado Eric Gutiérrez. Bueno, rápidamente reaccionar a los mensajes de nuestros amables radioescuchas. Nosotros estamos de acuerdo con la segunda vuelta, lo manifestamos en la Comisión de Asuntos Electorales. Lamentablemente el Partido Nacional en ese momento no estaba de acuerdo con la segunda vuelta. Sobre una nueva cédula también lo planteamos y ahí fue el Partido Liberal el que dijo que se podía extender. Luego, en el tema de disminuir el número de diputados, estamos completamente de acuerdo. No necesitamos 256 diputados. Y sobre el plebiscito, nosotros estuvimos de acuerdo que se hiciera.
Lamentablemente el Partido Nacional no apoyó el plebiscito en aquel entonces y por eso no se pudo hacer. Creo que ya el tiempo se nos terminó. Estos debates son de mucho contenido. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a diputado Doris Gutiérrez por haber aceptado nuestra invitación. Igual al abogado Fernando Anduray. Saludos, que platicamos muy amigablemente con doña Doris. No nos peleamos. Bueno, gracias por su sintonía. Tome usted sus propias conclusiones. Saludos a don Domingo Aguilar Martínez desde Ciguatepeque, sintonía de Radio América, y a todos nuestros oyentes que han enviado mensajes al 9520-2080 y están pendientes de Contrapunto y de Radio América. Los invitamos a continuar con la programación de La Voz Informativa del Pueblo. En unos momentos, los muchachos de deportes, algunos contentos por la clasificación del Madrid, otros tan tristes. Pero bueno, ahí les van a contar hoy. Si usted no sabe cómo quedó el cruce de semifinales,